CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Es un CNN Prime especial porque a las 9 de la noche, cadena nacional del presidente de la República, José Antonio Kast, post aprobación de esta mega reforma, reconstrucción, miscelánea, en fin, hay tantos nombres que se le han dado. Así que vamos a estar muy atentos a eso, a las reacciones, y nos vamos de inmediato con los titulares. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó los 3 vetos presentados por el Gobierno al Plan de Reconstrucción Nacional y fue despachado ayer por el Senado. El Ejecutivo cuestionó las normas de oposición sobre el fin al cobro de intereses sobre intereses, el olvido financiero y la obligación de pagar en 30 días a las pymes. El presidente José Antonio Kast anunciará esta noche en cadena nacional una reforma en materia de seguridad. El mandatario sostuvo que no hay crecimiento económico sin seguridad, mientras que desde la oposición criticaron que se pida mano dura para algunos delincuentes y a la vez se defiendan y justifiquen los indultos a criminales de lesa humanidad. Desde la Central Unitaria de Trabajadores confirmaron que están articulando una fuerza social que enfrente la, según sus palabras, comillas, agenda antitrabajo de la moneda. El Partido Republicano afirmó en tanto que se hace un daño a la institucionalidad cuando se utilizan organizaciones sociales como un, comillas, brazo político de algunos sectores. Y en temas internacionales crece la tensión diplomática entre Brasil y Argentina. El gobierno de Lula da Silva confirmó que su embajador no va a regresar a Buenos Aires hasta que cesen los, comillas, reiterados insultos y agresiones de Milei. En paralelo, la Casa Rosada evitó ofrecer disculpas. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. El gobierno va a solicitar el cierre de la empresa que se incendió en Quilicura por incumplimientos de normativas y porque ya acumula 4 grandes siniestros desde 2013. Todos los detalles con Pablo Figueroa. Se estima que el incendio de la empresa química Panimex de Quilicura comenzó la noche del martes 4 a las 21:30 horas, con registros de inicio de la emergencia entre las 21:23 y las 21:36. El tamaño del incendio hizo que cerca de 10 compañías de bomberos se acercaran y además de medio centenar de carros desplegados, los que se encontraron con otro problema, además de intentar controlar el fuego. La empresa no cumplió con aportar la información necesaria desde el principio de las llamas. Es bastante inaceptable la actitud de la empresa. Ha costado mucho que la empresa dé la cara. No solamente no estuvieron al principio, no dieron la información, se la entregaron a una empresa privada. Nosotros solicitamos información a la empresa y no tuvimos una respuesta hasta 3 de la mañana, donde llegaron representantes. Así es, la denuncia dice que Bomberos recién tuvo acceso a una lista de los materiales químicos que se estaban siendo consumidos por el fuego casi 6 horas después, y la información se les entregó en una hoja de papel la que estaba mojada. Esto es súper relevante debido a que en una industria química esto va a ser crítico. El conocer las sustancias que están almacenadas, la ubicación y los riesgos va a permitir decidir rápidamente cómo combatir el fuego y proteger los equipos de emergencia y a la población. Quizás fue un fallo comunicacional. Yo dudo que una empresa como Panimex no tenga sus sistemas en línea. Yo creo que, o la unidad, yo creo que en ese minuto, obviamente, según lo que yo entiendo, se permite tener un archivador con todos los documentos pertinentes a cada insumo químico, solvente químico, reactivo químico que uno tenga ahí, pero además eso se tiene que subir a un sistema. Panimex Quilicura es una empresa que acumula 4 grandes incendios desde 2013. La compañía tiene sus orígenes en 1956 y produce materias primas para las industrias del plástico, pinturas y la química, y que en abril pasado iba a ser fiscalizada por la municipalidad, pero Nosotros hemos realizado fiscalización, nos lo han dejado entrar y con eso nosotros hemos tenido pronunciamiento a la Seremi de Salud. Acudimos a la fiscalización, se multó incluso por no permitirnos entrar. Entonces, si Bombero al llegar no tuvo la información de manera correcta, si la municipalidad tampoco pudo fiscalizar y tampoco tuvo el acceso a esta, entonces nos preguntamos quizás, ¿habrá un registro por parte de la aseguradora de la empresa? Efectivamente, en el proceso que el liquidador vaya y levante todos los antecedentes, si estipula que está todo en regla, esto debería cubrir.
Pero como vuelvo a decir, nosotros tenemos que, el liquidador tiene que tener un proceso de levantar información y saber qué está pasando. Efectivamente hay una hoja que está mojada, pero pueden haber otros resguardos. Esa es como la primera instancia de rápido muéstrenme qué es lo que tenían acá, pero me imagino que tienen plataformas o algún sistema donde tengan todas las mercaderías que tienen en la ubicación. Y el mismo tema es importante porque las personas afectadas que no tienen seguros adquiridos tienen que saber esto. Entonces las personas que no puedan, que no tengan, como tú dices, la cabeza, están en un periodo de, oye, tengo que primero recuperarme y después veo qué hago. Por lo que puedo decir es que no va a haber como una reparación al final, efectivamente. Con respecto al incendio y sus consecuencias, el humo se desplazó hacia sectores residenciales cercanos a la zona industrial. Los vecinos reportaron olores químicos muy fuertes debido a que esto es un problema de hace varios años porque se han construido viviendas de particulares en lotes que eran industriales. Esto es un problema que se viene forjando hace décadas, ¿o no? Así es, no hubo una planificación. Piense usted que tenemos un plan regulador de más de 40 años. Bueno, un plan regulador tarda 5 o 6 años, pero son siempre impulsados por los municipios. ¿Cuál ha sido la gran traba para actualizarlo? No lo sé, no me puedo hacer responsable de lo que no hicieron los colegas anteriores. Yo desde que llegué hemos trabajado por una planificación urbana acorde y que no se llegue y se construya en cualquier lado. El gobierno solicitará el cierre de la empresa, en lo que es una medida en corto plazo ante una catástrofe que pudo ser peor. Como les anunciamos en titulares, la CONFET junto con la CUT han organizado diversos encuentros para llamar a movilizaciones tras la aprobación del Plan de Reconstrucción Nacional y otras iniciativas del gobierno. Una idea a la que se van a sumar los partidos de oposición, lo que fue criticado además desde el oficialismo. En su informe, Francisca Cárdenas nos cuenta más. La presión social vuelve a instalarse en el debate político. La CONFET y la CUT anunciaron una nueva articulación que busca coordinar a estudiantes, trabajadores y otras organizaciones para manifestarse ante las reformas impulsadas por el gobierno, principalmente el Plan de Reconstrucción. Estamos efectivamente articulando una fuerza social que ponga en valor una agenda común y que, por cierto, enfrente la agenda antitrabajo del gobierno de José Antonio Kast. El objetivo, dicen los dirigentes, es construir una agenda a largo plazo con foco en las movilizaciones y un proceso de agitación que involucre a las universidades, pero también a distintos actores, para así levantar una sola voz frente a materias laborales y políticas del Ejecutivo. Se ha generado una caricatura respecto a las organizaciones sociales, pero este espacio es de diálogo, de construcción de una propuesta para trabajar por las preocupaciones de la ciudadanía, por la seguridad, poder llegar a final de mes, por la calidad de vida, los derechos sociales. Desde el oficialismo cuestionan el mensaje y aseguran que se busca reinstalar la presión en las calles como herramienta política. Le hace un daño a la institucionalidad cuando utilizan instituciones que tienen que ser representativas o de los trabajadores o de los estudiantes como brazo político de algunos sectores. La movilización pacífica de la sociedad es un derecho establecido en la Constitución. Ese derecho debe ser respetado y es el derecho que van a ejercer las personas comunes y corrientes porque así está establecido en nuestro organismo. Este martes, dirigentes de la CUT y la CONFET se reunieron con la bancada del PDG en el Congreso en una cita que buscó emplazar a los diputados a sus recientes definiciones en el Plan de Reconstrucción Nacional y sobre las demandas que impulsan las organizaciones sociales. Donde les transmitimos formalmente nuestro rechazo a su votación a favor de la mega reforma presentada por el gobierno. Además, logramos que se comprometieran a votar en contra de la precarizadora reforma laboral que afectará principalmente a las y los jóvenes del país. En paralelo, desde la derecha, hay quienes plantean que esto podría reactivar la lógica del estallido social. Es la misma estrategia que utilizó la ultraizquierda para organizar y articular distintas demandas y protestas sociales y formar una mesa para derrocar en ese tiempo al gobierno del presidente Piñera. Hay un desconocimiento profundo que incluso habla también de que gran parte de los avances que se han tenido en este Congreso Nacional son fruto también de la movilización social. Los partidos de oposición también se sumarán a las movilizaciones, especialmente en las demandas vinculadas al mundo laboral. Sin embargo, reconocen que si bien esos temas generan consenso, las propuestas en materia de seguridad marcarán diferencias, esto a portas de nuevos anuncios del gobierno en esa área.
Y listos estamos para revisar la información deportiva. Pero llegó no solo Nicolás Cavargas, que nos pusimos de acuerdo, nos llegó el mail para el vestuario, absolutamente, sino que llegó Bociña con miles de fanáticos, como era previsible. Fue una fiesta. ¿Qué tal, Mónica? Sí, ¿Cómo estás? Una fiesta con miles de fanáticos, con garras de amor, con música en vivo y con cientos de periodistas, entre ellos nuestro Felipe Hernández, que está acompañando la pasión de los fanáticos de Colo-Colo en el recibimiento multitudinario y cariñoso, afectuoso a Bociña. Felipe, querido, ¿qué tal ha sido la jornada en el Estadio Monumental? ¿Cómo estás, Nico, Mónica? Muy buenas noches. Claro, porque ya ha finalizado hace algunos instantes la presentación, la bienvenida que le realizó el pueblo, el hincha Albo a Bociña, el fenómeno mundial tras esta Copa del Mundo 2026 y que se transformó quizás en la principal vedette de esos encuentros deportivos del Mundial de Fútbol 2026. Bueno, está en las canchas de Chile, jugará con la camiseta número 29, es el nuevo arquero de Colo-Colo y así lo recibió, claro, los hinchas de Colo-Colo, quien ya comienzan a retirarse desde el Estadio Monumental poco a poco. Muchos de ellos se han quedado para poder incluso recordar que en las próximas fechas ya debería enfrentar Colo-Colo a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, y muchos, ojo con esto, que muchos ya lo esperan ver en el Estadio Nacional enfrentando al clásico rival. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Le gustó la bienvenida? Sí, excelente. Yo creo que se lo merece porque no importa la edad que tenga, tiene que tener su oportunidad. Y bueno, Colo-Colo se la dio, así que la aproveche y que le vaya súper bien. Esto va a traer que Colo-Colo, va a generar que Colo-Colo comience a ser visto también en otros lugares, más allá de lo que ya es conocido. Ya está bueno ya que Colo-Colo le den su lugar en el mundo, porque ya el único chileno que tiene la Libertadores en las dos categorías, no solo hombres, mujeres también. Las mujeres también. Sí, así que eso, felicidades para Bociña y bienvenido. ¿Con Bociña la 35? Sí, yo pensé el número, me voy a poner acá la 29. Es que son muchas las... Muchas estrellas, sí. Yo dije 35 años, no, tiene 40, pero sí, bien, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Ahí está. A ver, por acá, venga para acá. ¿Qué le pareció la bienvenida? Espectacular todo, se lo merece, por todo lo que hizo en el Mundial y todo, se merece la bienvenida. ¿Vino con la hija? Sí, aquí está. ¿Cómo está? ¿Qué te pareció? Bien. ¿Esperaban la llegada de Bociña o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Era difícil, pero llegó. Sí. Vale, se pasaron, que estén bien. Ahí está, el hincha Albo, las hinchas Albos que comienzan a retirarse del Estadio Monumental. ¿Quién hizo su arribo? Eso sí, minutos antes de las 6 de la tarde fue alguien que, la verdad, entró como rockstar, Nico, Mónica, y es el presidente de Blanco y Negro. Muchos lo denominan como Florentino Moza. Es Aníbal Moza, quien es quizás uno de los grandes artífices de la llegada de Bociña a nuestro país y particularmente a Colo-Colo. Revisemos lo que dijo Aníbal Moza a su llegada aquí al Estadio Monumental. O sea, mira, yo sabía que iba a generar una expectación importante, pero la verdad las cosas que ha sobrepasado todos los cálculos de todos nosotros. Así que eso es positivo. Está contento, está muy contento, está muy impresionado por el cariño y por la cantidad de gente que llegó también desde el aeropuerto, que lo siguió ahí a la clínica. Ha sentido ese cariño y está muy agradecido de todos los colocolinos de poder estar acá. Lo más importante de que tenemos una contratación importante, que hoy día los colocolinos van a estar en su estadio, eso es lo más importante. ¿Le han dicho respecto a alguna fecha estimativa de cuándo podría debutar Bociña? No, es un tema técnico que lo tiene que conversar el técnico con él, así que no, ese es un tema que le pueden preguntar a Fernando, ¿no? Con gran parte de la vitrina de copas en el medio de la cancha de David Arellano del Estadio Monumental, Mónica, Nico, estuvo justamente parte de la decoración que se implementó para la bienvenida a Bociña, con el show de láser incluso, y la llegada, el arribo de la camiseta, ojo, es la camiseta negra, es la camiseta de visitante, la que han mostrado con Bociña, con el número 29. No está todavía a disposición la camiseta de arquero,
que es la que todos esperan que luzca en las canchas chilenas, esa camiseta tradicional amarilla que lucen los porteros de Colo-Colo. Bueno, yo tengo la primicia, dicen desde Adidas que aparentemente la camiseta podría estar disponible a partir de la próxima semana para la venta que esperan muchos hinchas poder adquirir en los próximos días, Nico, Mónica. El trabajo de nuestro compañero Felipe Hernández trayéndonos las sensaciones de un pueblo colocolino exultante tras la presentación en el Estadio Monumental de Bociña. Que esté muy bien, Felipe, nos vemos. El trabajo de nuestro compañero Felipe Hernández en una jornada intensa que tuvo como gran protagonista, claro, al arquero de Cabo Verde, quien al momento de ingresar a la cancha del Estadio Monumental entregó algunas declaraciones. Revisemos esas palabras. Muy increíble. Soy muy grato por todo. Estoy muy contento y agradezco del fondo de mi corazón a toda la amabilidad, el apoyo y el cariño de todos los coloquinos y de la hincha del mayor y del más grande de Chile. ¡Vamos, Colo-Colo! Ya, bueno. Vamos a seguir avanzando en otras materias. Cuma. Y le salió lo poblacional. Eso es lo más suave que se dijeron esta tarde las senadoras Camila Flores y Fabiola Campillay en una tensa discusión en los pasillos del Congreso. Vamos a saber con Nicolás Donoso las razones y todo, pero yo quiero decirte que más allá de las razones y de todo lo que ocurra, este trato no dignifica la política claramente, sino todo lo contrario, ni tampoco las dignifica en los cargos que ejercen. Nicolás, te escuchamos. Sí, ¿qué tal, Mónica? Buenas noches. Se dio, bien lo decías tú, en los pasillos del Senado, a las afueras, de hecho, del hemiciclo, en plena sesión y luego de un punto de prensa. Hay que contextualizar aquello, punto de prensa que se denominaba para conformar la bancada transversal por el indulto general. Ahí habían senadores como, por ejemplo, la senadora Vanessa Kaiser, la propia Camila Flores, el senador Cristian Vial, Rodolfo Carter, etcétera. Y obviamente se hacía alusión a una presión nueva para el presidente de la República, José Antonio Kast, a que haga su facultad de uso de indulto, pero ya más allá de caso a caso, como lo ha dicho el gobierno, que sean indultos generales, sobre todo para aquellos condenados durante el estallido social, donde se incluyen a carabineros, también a policía de investigaciones, también lo propio con gendarmería y fuerzas armadas. Y es en ese contexto que finaliza el punto de prensa, donde habla cada uno de estos senadores para presentar también los lineamientos, instando al gobierno a que le coloque seriedad y urgencia a aquello, sobre todo luego de la aprobación prácticamente ya de la mega reforma, que se entre de lleno en este debate como parte de las peticiones que han tenido distintos sectores del oficialismo. Se ha hablado de privatizar Codelco, se ha hablado del proyecto Escucha su Corazón, etcétera, entre otras iniciativas, para ver quién de alguna forma, y como lo ha dicho el ex candidato presidencial Johannes Kaiser, pone la música en el oficialismo. Es en ese contexto donde sale la senadora Camila Flores, termina el punto de prensa. La senadora Fabiola Campillay de alguna forma la había estado esperando, más bien había estado escuchando atenta al punto de prensa, porque luego venía en instantes la oposición como contrapropuesta, como respuesta también por parte de diputados y senadores a esta iniciativa alcanzada también por parte de los senadores de oficialismo, y es en ese momento donde tienen un altercado, donde intercambian duras recriminaciones, epítetos, con la presencia lógicamente de la prensa, porque nosotros, Mónica, nos encontrábamos allí para el punto de prensa de los senadores oficialistas. Sorprende a todos alrededor, porque nosotros recordábamos, no es muy usual que suceda en el Senado. Hemos visto situaciones similares quizá en la Cámara de Diputados, pero en esos momentos sucedió allí en el Senado. Hay duros epítetos, descalificaciones, también se hace alusión a causas judiciales, a la situación que ha enfrentado en algún momento cada una de ellas en el último tiempo, y se enfrascan entonces en esa discusión que dura cerca de 3 minutos, y con la presencia también de los asesores de lado a lado, y con algunos senadores que inclusive luego nos encontrábamos en los pasillos del Congreso y hacían alusión un poco en tono de broma a lo sucedido, que, lo decíamos, suele suceder quizá en algún momento en la Cámara de Diputados, no así en el Senado, pero mientras tanto otros también terminaban recriminando lo ocurrido. Y vamos a pasar a escuchar entonces parte del momento que enfrentó entonces a la senadora Fabiola Campillay y a la senadora Camila Flores. Alternativa, que quiere decir que su hija, escúcheme, su hija, al tener una salida alternativa, reconoce que cometió un delito para no ir a un juicio. Se lo digo yo, que soy abogado, señora. Usted debiera estar fuera. ¿Ah, sí? Fuera. Pero para que usted vea, está no, siendo pues, investigada por fraude la democracia al me eligió, y usted debiera saber como senadora que uno no sale, fíjese, uno no puede renunciar. allanaron su oficina.
Oiga, qué vergüenza. Dígame una cosa, ¿y a usted cree que no le va a pasar nada ahora? No, porque no tengo nada que deber. Dígale a sus vecinos, pues. Nada. Dígale a sus vecinos, a las personas que viven alrededor pero suyo, a las cuales usted anda amenazando. Dígale a la porque la señora prensa Campillay anda amenazando. su oficina. ¿Cierto? Oye, no sabe con quién te mete, porque ahora es como es senadora de la República. Vergüenza. Usted le da vergüenza a Chile, señora. Eres y espero, presidente, por favor, que indulgue. Esta señora que ha vivido del estado de indemnizaciones por lo que le pasó. Y usted está llegó acá exclusivamente porque llegó acá porque da pena elegir un cargo que por elección popular. No, señora, no me aprovecho no de la gente. Deje de victimizarse porque Chile ya no le compra. No, para usted, por delitos mucho más graves. A usted, a su hija, súper grave, y a todo el mundo. súper grave. Que contrólese, señora. Habla bajo. Necesita más que médico por lo que le pasó por no ver. Necesita un psiquiatra. Kuma, vos lo necesitáis más. Ya se le salió la población. Bueno, ahí Mónica, escuchábamos atentamente el momento, prácticamente lo decíamos, duró cerca de 3 minutos de este altercado, posteriormente ambas entonces hacen ingreso para continuar con la sesión, que en todo caso seguía en curso en el hemiciclo, se dijeron de todo, como lo podíamos apreciar también en los registros, desde delincuente hasta también señora de feria, las lamentables descalificaciones en las que cayeron ambas senadoras, y obviamente terminó trayendo reacciones finalmente, todo esto en medio del ambiente de los indultos, de la presión que sigue creciendo para que el Ejecutivo haga uso de la facultad del presidente de la República, José Antonio Kast, y vamos a pasar a escuchar parte también de la intervención en sala que se dio minutos después, cuando ya este video se viraliza, como suele ser ya a esta jornada. También sorprendió a los senadores, lo decíamos más temprano, Mónica, suele ser una jornada los miércoles más bien tranquila, donde no hay mucho movimiento. Bueno, en la Cámara estaba viéndolo también con el proyecto de reconstrucción respecto a los vetos, pero en el Senado era una jornada normal, de hecho que terminó con antelación, suele terminar a las 20 horas, terminó antes de las 19 horas, y aquello sorprendió, y vamos a pasar a escuchar la intervención del senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, lógicamente en alusión a que acá en el Senado hay código, lo decía también la mesa del Senado, que se han roto, que acá el Senado siempre se ha hablado de que es una instancia para llegar a acuerdos, son más ordenados, más disciplinados. Bueno, en este video al menos no se vio nada de eso, y vamos a pasar a escuchar a Iván Flores. Creo que ahora mismo, en este preciso instante, deben haber colegas que con espanto están mirando videos que se han viralizado producto de un espectáculo dado en las afueras de esta sala. Espectáculo que yo creo que efectivamente daña una tradición de comportamiento adecuado y acorde a las obligaciones de este Senado. Se ha hecho un flaco favor a la tradición, a la honra del Senado y a la responsabilidad frente a la preservación de los principios democráticos y al buen comportamiento. Presidente, si usted mira ese video, de verdad creo que aquí ha ocurrido un hecho grave. Da lo mismo el sector político de las personas que lo sostuvieron. Pero yo creo que esto no se puede aceptar, presidente. Nos daña a todos y al ejercicio, al buen ejercicio de este Senado y al comportamiento que todos intentamos tener, incluyendo el fair play. Quería puntualizar un par de cositas. Lo primero es que me parece bien el tono del senador Flores. Es inaceptable lo que pasó. Ahora, no es inédito. Lamentablemente, senadores y diputados, ambos a lo largo de la historia de este Congreso, nos tienen acostumbrados a este tipo de espectáculo. Y lo otro, las ofensas, incluso en los momentos de mayor pasión, denotan también algo muchas veces más de quien las emite que de quien las recibe. No tengo idea quién fue, y no me interesa en realidad, pues no me sé todos los insultos que hubo, pero voy a hacer una sola puntualización. Quien le dijo señora de la feria a la otra, no sé quién fue, así que lo estoy diciendo sin ninguna carga hacia nadie. Es una vergüenza ese y otro tipo de intentos de insulto, porque cuando ha sido insulto ser una señora de la feria, es un trabajo digno, sacrificado, esforzado. Entonces, incluso en sus momentos de mayor pasión y de indignación, llamaría a todas las personas en este país, y en este caso la senadora, a que tengan cuidado también con eso. Los insultos nunca son buenos, pero tampoco este tema de denostar una profesión, así como a veces se denosta o se intenta denostar a las personas en situación de discapacidad, usando epítetos que refieren a una discapacidad, como lo vimos hace poco, para burlarse o para insultar, para intentar insultar, o orientaciones sexuales también. Así que quería hacer ese punto porque en verdad me indigna usar el lenguaje tan mal y descalificar
Disculpa por el desahogo, Nicolás, muchas gracias por toda tu información. Sí, Mónica, y bueno, solamente al cierre sumarme también a tus palabras, la Mesa del Senado emitió un comunicado que de hecho podemos pasar a revisar en pantalla, donde lógicamente condena lo sucedido, termina señalando que es parte del diálogo, es democrático dialogar, conversar, pero siempre en el marco del respeto, y que eventualmente será la Comisión de Ética la que tendrá que pronunciarse respecto a este lamentable altercado, y hay que decirlo también bochornoso, que terminó sucediendo la tarde de este miércoles en los pasillos del Congreso del Senado, específicamente a las afueras de la sala. Ok, ojalá que siempre lo hagan con todos. Muchas gracias, Nicolás. Buenas noches. Y ahí seguimos avanzando ahora para contarles que a casi un mes de salir de prisión preventiva, hoy comenzó lo que van a ser 2 jornadas de declaraciones ante la Fiscalía de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, todo cuando el Ministerio Público se prepara para audiencias claves en la causa denominada Trama Bielorrusa, entre ellas la formalización del exdiputado Gabriel Silver. Todo en la nota de Juan Cristóbal Cható. Creo que tuve la oportunidad de decir todo lo que yo quería decir, pero todavía queda jornada mañana. A más de 6 meses de su formalización, Ángela Vivanco rompió el silencio y comenzó este miércoles su declaración ante el Ministerio Público por la trama bielorrusa, diligencia solicitada por su defensa, que duró cerca de 5 horas y que mañana continúa. La diligencia, como saben, no me voy a referir al contenido en sí, pero se desarrolló con absoluta normalidad, como se han realizado las demás diligencias en esta causa, y más que eso se realizó una diligencia que estaba previamente coordinada y se realizó sin ningún inconveniente. O sea, más que una diligencia central, es una garantía que tiene todo imputado de poder dar su versión, y que además investiguen también todos los antecedentes que en definitiva expongan, y es una garantía que tiene. La pidió la defensa, estuvo también su defensora presente y se realizó, y en ese sentido posteriormente podrán pedir diligencias más que nada de corroboración. La ex ministra de la Corte Suprema, formalizada por cohecho y lavado de activos por presuntas coimas que habría recibido a cambio de votos favorables en una causa judicial contra Codelco, estuvo cerca de 4 meses en prisión preventiva y salió el pasado 12 de junio principalmente por temas de salud, quedando con arresto domiciliario total. En ese contexto se dio la declaración de hoy que tanto ella como su abogada consideraron satisfactoria. Los mismos temas que ustedes ya conocen de toda la tramitación de la causa de la Movitec y algunos antecedentes generales también que a mí me interesaba transmitir. Todo este proceso me ha quebrantado mucho la salud y estoy en tratamiento, y la verdad es que los permisos que he pedido los he pedido justamente para poder ir al médico y ver a mi madre. Así que en eso estoy, preocupándome de mi salud, preocupándome de mi causa. Las dinámicas siempre son iguales, son una declaración espontánea. Ella dijo todo lo que tenía que decir acerca de su versión de los hechos de la formalización o de los hechos imputados. Esto no ha terminado. Termina mañana, yo creo. Son hartos aspectos que hay que abordar, pero está todo muy tranquilo. Ha sido muy amena la diligencia, no tengo nada que decir al respecto. Todo cuando se vienen hitos cruciales en el desarrollo de la causa. La próxima semana está agendada una revisión de las medidas cautelares de los imputados Gonzalo Migueles, Eduardo Lagos y Mario Vargas, todos quienes siguen en prisión preventiva, y el 22 de septiembre será formalizado el exdiputado de la ADC, Gabriel Silver, quien era socio de Lagos y Vargas en su estudio jurídico. Tenemos audiencia el día 13 de agosto, en esa audiencia está fijada para debatir medidas cautelares y la declaración judicial de un coimputado. Respecto a la discusión de plazo, también se fijó, como saben, una audiencia para el día 22 de septiembre, y en dicha oportunidad se van a discutir también las ampliaciones y también las posibilidades de cierre de la investigación. Nosotros ya tomamos la decisión de comunicar cargo con los antecedentes que existen en la investigación respecto del imputado, y en esa oportunidad se van a comunicar por una parte los hechos y por otra la calificación jurídica que nosotros estamos dando a esos hechos. La audiencia del 22 de septiembre será clave para definir si se amplía el plazo o si la Fiscalía se verá obligada a cerrar la causa para proceder a la preparación del juicio oral. Muy buenas noches, comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global. Y vamos a partir en nuestro continente, porque la crisis diplomática entre Brasil y Argentina está en su peor momento. Hoy Brasil confirmó que no va a enviar nuevamente, que su embajador no volverá a Argentina después de que fuera retirado tras los insultos que realizó Javier Milei al presidente Luis Ignacio Lula da Silva en medio del lanzamiento de campaña de Flavio Bolsonaro,
hijo de Jair Bolsonaro, estuvo presente Javier Milei. Ahí vemos las imágenes. Y fue en ese acto donde trató de presidiario, corrupto y basura socialista al presidente de Brasil. A raíz de esto, rápidamente el gobierno brasileño llamó a consulta a su embajador y se confirmó que no va a volver entonces a Buenos Aires. Y no solo eso, además Brasil decidió rebajar las relaciones diplomáticas con Argentina al nivel de encargado de negocio. Dicen que lo hacen hasta que el presidente argentino pida disculpas al mandatario brasileño. Sin embargo, desde la Casa Rosada evitaron entonces pedir disculpas por estos insultos. Revisemos lo que dijo el canciller argentino. La Cancillería brasilera llamó a nuestro embajador argentino en Brasil, donde determinó que la relación es a nivel de encargado de negocios y pidió también que nuestro embajador se retire de Brasil. Eso es una decisión unilateral de Brasil que lamentamos. En toda disputa o en toda confrontación, para pelearse hace falta dos. Argentina lamenta la decisión unilateral de Brasil. Creemos que ese no es el camino. Nosotros estamos siempre dispuestos a mantener las relaciones. Como dije recientemente en una entrevista, del lado nuestro no va a haber ninguna acción diplomática en respuesta a lo que haga Brasil. Brasil tiene todo el derecho a tomar las decisiones que tienen. Nosotros vamos a seguir manteniendo las relaciones. En una posterior entrevista, Javier Milei reiteró sus insultos a Luis Ignacio Lula da Silva. Mientras tanto, y en paralelo, Brasil también tiene otra crisis diplomática, pero con Estados Unidos. Ayer informó el gobierno de la administración de Donald Trump que canceló la visa de la embajadora de Brasil en este país. Desde Washington afirman que la decisión es una respuesta a la demora del gobierno brasileño en conceder el beneplácito al embajador estadounidense que fue designado en Brasilia. Washington se queja además que el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva rechazó los visados de 2 diplomáticos estadounidenses que buscaban visitar Brasil. Sin embargo, y por el contrario, desde el gobierno brasileño sostienen que estos enviados más bien pretendían entrometerse en las próximas elecciones de Brasil y sembrar dudas infundadas sobre fraude electoral. No es tampoco de extrañar que el gobierno de Estados Unidos está apoyando la candidatura de Flavio Bolsonaro. Y esto se suma además a las distintas medidas que ha adoptado en contra del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Por ejemplo, los aranceles que impuso a raíz y cuestionando la condena que actualmente pesa sobre el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien actualmente está en prisión domiciliaria por el intento de golpe de Estado en 2022. Habló Luis Ignacio Lula da Silva en una entrevista respecto entonces de la postura que está tomando Estados Unidos frente a las próximas elecciones presidenciales. Revisemos. No es aceptable. No es aceptable pensar que alguien de afuera va a interferir aquí para impugnar las elecciones. Si quieren hacer eso en otro país, que lo hagan. Aquí en Brasil no lo van a hacer. Bueno, precisamente las elecciones en Brasil ya tienen toda la atención del continente y también de Estados Unidos. Y es por eso que es el tema que vamos a analizar esta noche a las 10 de la noche en Conexión Global Prime. Porque el próximo 16 de agosto ya formalmente se lanzan las campañas para la elección del 4 de octubre y la segunda vuelta el 25 de octubre en Brasil. Vamos a cambiar de tema y vamos a seguir en nuestro continente porque el Papa León XIV confirmó y anunció una visita a nuestra región. Sin embargo, no incluyó a Chile en esta gira. El Papa León XIV anunció que va a realizar un viaje apostólico del 6 al 17 de noviembre. Visitará Uruguay, Argentina y Perú. En Uruguay estará en Montevideo, Paysandú y Florida. Y en Argentina va a estar en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Y ojo que Argentina no ha recibido la visita de un papa desde Juan Pablo II, porque el Papa Francisco, a pesar de ser argentino, nunca visitó su país natal. Después de esto, el León XIV se va a dirigir a Perú, va a estar en Lima, Chiclayo y en
Cusco, y no hay que olvidar que el Papa León XIV estuvo varios años viviendo en Perú, específicamente en Chiclayo. En noviembre entonces vamos a tener visita del Papa León XIV en nuestra región, pero lamentablemente no en Chile. Vamos a terminar en México con esta noticia que acaparó la atención internacional. Un influencer fue asesinado en medio de una transmisión que estaba realizando en sus redes sociales. Tenemos las imágenes entonces de lo que fue este crimen. Se trata de César Gastelum, quien fue asesinado mientras realizaba esta transmisión con 2 personas más, 2 amigos. Los 3 estaban vestidos de repartidores de comida, era parte de un reto en redes sociales, cuando una motocicleta se detiene a su lado y uno de los ocupantes le dispara en la cabeza. Lo peor de todo este crimen es que quedó completamente registrado en esta red social, que posteriormente entonces debió bajar este video. Todavía se está investigando entonces por qué ocurre esta situación. No es la primera vez que ocurre. Hace poco también una influencer mexicana fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo. Podrían haber sido, y se sospecha, que a raíz de los comentarios de esta víctima sobre un cartel de la zona, habrían sido los que gatillaron entonces este asesinato. Fue tal el impacto de este crimen que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum debió responder entonces a los antecedentes que se conocen respecto de este asesinato. Escuchemos. Haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de cuál es la causa de por qué se da este lamentable homicidio. Sí, en ese sentido preguntarle cuál es su opinión sobre este efecto, el impacto que tiene que se dé. Bueno, vamos a esperar a toda la información. Evidentemente tienen que detenerse a los autores materiales y en todo caso al autor intelectual y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio. Llegamos al final de Conexión Global. Yo me despido, pero al regreso de la pausa sigue Mónica Rincón. Que estén muy bien y muy buenas noches. Chao. El plan de reconstrucción nacional fue despachado por el Congreso, pero su tramitación todavía no termina. Esta tarde la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó los 3 vetos supresivos que ingresó el Gobierno, mientras el Tribunal Constitucional va a revisar mañana la admisibilidad de los requerimientos de la oposición. Y el PS, de hecho, evalúa presentar otro más por la compensación a los municipios. Colomba Eichholz nos cuenta. Para hacer que las personas más pobres de nuestro país les paguen sus privilegios a ustedes. ¿Hasta cuándo gobiernan de espalda al pueblo de Chile? Son una vergüenza. Por favor, que la desalojen. La celebración del gobierno se cruzó con los gritos desde las tribunas, mientras los ministros Jorge Quirós y Claudio Alvarado se abrazaban tras asegurar los votos para el plan de reconstrucción nacional. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, acusaba a la moneda de gobernar de espaldas a la pobreza. Una escena que resumió las 2 lecturas de la jornada, el principal triunfo legislativo del Ejecutivo y la disputa municipal por la compensación a la exención de contribuciones. Quedan pequeñas cosas, pero el núcleo del proyecto se aprobó ayer y, al menos como lo vemos nosotros, hay un antes y un después. La primera de esas pequeñas cosas comenzó su etapa de tramitación este miércoles con el ingreso a la Cámara de Diputados de 3 vetos supresivos. El Ejecutivo busca eliminar el derecho al olvido financiero, la prohibición de cobrar intereses sobre intereses y los cambios al pago a 30 días a las pymes. Normas que, según Hacienda, podrían restringir el acceso al crédito y terminar perjudicando a consumidores y pequeñas empresas. Son 3 iniciativas que suenan bien, me parecen bien intencionadas, pero lamentablemente cada una de ellas genera efectos adversos y termina dañando lo que quiere proteger. El olvido financiero es una norma de justicia, que lo que dice es que la gente tiene que ser juzgada financieramente por su comportamiento en el último tiempo, en los últimos 5 años. No en los últimos 20, 25, 30 años. Es un contingente muy importante de asociaciones de pequeños y medianos emprendedores. Nos han dicho que la manera en cómo ha quedado redactado y por lo mismo apoyando el veto supresivo, lejos de favorecer a las pymes, las perjudica. Las observaciones deberán ser votadas primero por la Cámara y luego por el Senado, abriendo una nueva disputa entre el gobierno y la oposición. Pero mientras esa discusión vuelve al Congreso, el proyecto podría enfrentar además otro frente en el Tribunal Constitucional.
Nacional. Los recursos para los municipios más acaudalados de nuestro país van a ser pagados por las y los chilenos de las comunas más pobres, y esa injusticia regresiva en materia tributaria es algo que entiendo se está analizando, porque claramente puede tener visos de inconstitucionalidad. Un eventual cuarto requerimiento que se sumaría a los otros 13 ya presentados por la oposición. Estos últimos cuestionan la invariabilidad tributaria y las indemnizaciones asociadas a la anulación judicial de resoluciones ambientales. Así, aunque el gobierno ya celebra el despacho del proyecto, su promulgación todavía depende del Congreso y del Tribunal Constitucional. Ya aprobado el denominado Proyecto de Reconstrucción Nacional, el gobierno prepara ahora su agenda en seguridad, que va a ser anunciada en algunos minutos en cadena nacional por el presidente José Antonio Kast. Ivo Goich nos cuenta de esta información. Lo habíamos anunciado el lunes, de hecho, en Dirección La Moneda, que esto se venía, ya se estaba rumoreando hace algún tiempo, incluso con reforma constitucional, que va a abrir otro debate también, Ivo. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Se quedan cerca de 10 minutos para que comience la cadena nacional del presidente de la República, José Antonio Kast. Bien lo decías, queda atrás la mega reforma, denominada así, la Ley de Reconstrucción Nacional, para dar paso a una nueva etapa del Ejecutivo, una importante, una que se hace cargo de las promesas de campaña presidencial que tienen a José Antonio Kast acá a cargo de la administración del país en el Palacio de la Moneda, que es la agenda de seguridad. Han enfrentado muchísimas críticas, no ha sido fácil el trabajo en seguridad, pese a que era presentado, Mónica, bien lo sabemos, como uno de los pilares fundamentales, quizás sobre el que se levantó la campaña del presidente de la República. Una cadena nacional que va a durar un poco menos de 17 minutos, que fue grabada en horas de la tarde acá en el Palacio de la Moneda, y como te digo, da un nuevo paso. Pasamos de la mega reforma a la mega agenda de seguridad. No quedan atrás las grandilocuencias, el término mega para llamar a esta agenda es lo que el gobierno quiere imponer, y también los partidos oficialistas. Incluso, Mónica, hay voces al interior del oficialismo que dicen que esta reforma en seguridad, esta agenda de seguridad que va a ser presentada durante la jornada del día de hoy, es incluso más importante que la económica, que la que acabamos de pasar y veíamos ya terminó de tramitar durante la jornada del día de ayer en el Congreso Nacional. Veremos si es así, si no, pero Martín Arrau también, Mónica, para que vayamos conversando, pasa al primer plano. Los focos ahora pasan desde el ministro Jorge Quirós a Martín Arrau con la presentación del día de hoy. El corazón, Mónica, de esta reforma de esta agenda, es una reforma constitucional que va a poner a la seguridad como un deber del Estado, y ese será posiblemente el principal anuncio que haga el día de hoy el presidente José Antonio Kast. Sí, lo que te iba a decir es que, de hecho, ya tenemos, tú, yo, tenemos entre otras cosas, una minuta que da cuenta de las ideas matrices que van a querer transmitir después. Entonces uno ya puede, con estas minutas que van circulando, uno ya puede saber lo que tú estás diciendo, por ejemplo, que los buenos resultados tienen que estar acompañados para poder producirse de leyes a la altura. Entonces, de alguna manera van allanando el camino o intentando allanarlo en el Parlamento. Ya lo había anunciado también el ministro del Interior, Claudio Alvarado, cuando sostuvo que la gracia era que estas reformas, esta agenda de seguridad era mucho más transversal y podía allanar el camino con la oposición. Sin embargo, sabemos que también hay diferencias en la oposición y que va a ser interesante ver si es que esta reforma constitucional conculca o no algunos derechos fundamentales. Han dicho que no van a tocar el artículo 19 de la Constitución, que es el que va a las garantías fundamentales, pero hay que ver qué bajada tiene o no crear un nuevo estado de excepción constitucional. Hoy día hay 4, sería el 5º, y qué implica respecto de otras derivadas en la ley el tema de modificar la Constitución.
Sí, hay que tener en cuenta la experiencia fresca que tiene el Ejecutivo a raíz del proyecto de escuelas protegidas que pasó por el Tribunal Constitucional, donde efectivamente habían elementos que para esa instancia tenían vicios de constitucionalidad, por ejemplo, el tema de inhabilitar ciertos derechos sociales y también, por otro lado, la revisión de mochilas. Se ha hecho un estudio importante, Mónica, a raíz de ese caso para poder saltar esa barrera, podríamos decir, y es por eso que se va a incorporar en la Constitución. Esto va a habilitar finalmente que ciertas propuestas, proyectos que se están viendo en el Congreso y propuestas nuevas, esto es lo que efectivamente pretende el Ejecutivo, puedan quedar incorporadas en la Constitución y darle finalmente que puedan correr estas distintas propuestas. La agenda, Mónica, se presenta como la agenda de contra el crimen organizado y terrorismo. Eso va a incluir una serie de cosas, propuestas nuevas, pero también las urgencias y proyectos que ya se están trabajando, además de los que va a anunciar el día de hoy el presidente de la República, José Antonio Kast. Y es más, te adelanto cuál es el horizonte que tiene el Ejecutivo para poder tramitar esta agenda de seguridad este año. A fines de este año el gobierno pretende que esta agenda de seguridad quede completamente tramitada y despachada desde el Congreso. Yo te anuncio que en esta minuta que ya está circulando hay algunas cosas que, por ejemplo, ponerle urgencia al ingreso clandestino como delito, transformarlo en delito, o el tema de las RUF también ponerle urgencia, y hay otras iniciativas que, aparte del estado de excepción, que tienen que ver con una reforma constitucional. Ahora, esto puede terminar también, incluso una reforma constitucional eventualmente puede terminar en el Tribunal Constitucional, Ivo. O sea, no es solo que una ley respecto, tú puedes terminar en el Tribunal Constitucional porque una ley en el fondo tiene un control preventivo obligatorio, o porque se lleva al Tribunal Constitucional, o porque una persona cree que una ley que ya es constitucional y que está siendo aplicada respecto de esa persona es inaplicable. Si se le aplica a esa persona, se conculcan ciertas garantías en lo particular y por eso presentan inaplicabilidad. Lo hemos visto, por ejemplo, en temas de derechos humanos y incluso en otras materias muy diversas. Pero incluso una reforma constitucional puede ser una cuarta vía para que algo se discuta en el Tribunal Constitucional. Y yo creo, y vaticino me parece que sin tanto temor a equivocarme, que se va a abrir otra discusión, que es la siguiente. Un gobierno es elegido con un marco constitucional, con un programa también. Si es que sus leyes que quiere impulsar son eventualmente declaradas inconstitucionales, ¿vale o no vale en el juego político modificar la Constitución para que no te pueda, en el fondo, el Tribunal Constitucional invalidar esa iniciativa legal? Unos pueden decir, sí, si tengo los votos está bien, puedo reformar la Constitución, y otros te van a decir, finalmente es bypasearte al Tribunal Constitucional, y lo que se le está diciendo a los jueces es, si tú me declaras algo inconstitucional, te modifico la Constitución. Sí, y además, Mónica, sabemos la alternancia de poder que hay en Chile, las mayorías circunstanciales también que existen en el Congreso en estos momentos, a raíz de lo que pasó, por ejemplo, con la Ley de Reconstrucción Nacional. El gobierno tiene un cierto piso o tiene un cierto aspiraciones que podrían llegar a cumplirse, pero también es cierto que pese a las mismas aspiraciones que modificando la Constitución, si esto llega a suceder efectivamente, para el gobierno eso quedaría establecido en la Carta Magna. Ahora, ¿podría otro gobierno, como tú dices, de otro color político, de otra sintonía, volver a cambiarlo teniendo esa mayoría circunstancial también en el Congreso? Y me parece que por ahí va a ir el debate que tú dices, porque dentro de las reglas democráticas efectivamente se pueden proponer reformas constitucionales. El tema es con qué tanta fuerza, qué tanto apoyo, qué tan transversal sean para que queden establecidas en el tiempo y no vayan cambiando y la Constitución no se vaya modificando por cada gobierno que pase. Ahora, es eso de la estabilidad un gran punto, das en el clavo dentro de los nervios de la discusión constitucional, pero también no está al nivel, y quiero aclarar, estoy diciendo que no está al nivel de, por ejemplo, cuando un mandatario en el fondo cambia, no sé, las posibilidades de reelección, por ejemplo. No hay reelección y cambia la Constitución, es bien distinto, pero se va a armar una discusión de si da estabilidad,
si en el fondo están promoviendo cambios constitucionales que vayan de un gobierno a otro y que esto cree inestabilidad constitucional, por ejemplo, va a ser uno de los temas, y otros lo van a defender diciendo, bueno, si la gente les dio la mayoría para modificar la Constitución, ya está. Ahora, ojo, por algo se decía desde el gobierno, hay que aprovechar ahora que hay 4/7, porque antes, con el anterior quórum, previo a todo el proceso constitucional que cierra con el rechazo de 2 propuestas constitucionales, en ese momento es que hay senadores de la ex concertación en el fondo, después de demócratas, que proponen, Walker y Rincón, que proponen básicamente disminuir, como una forma de descomprimir el ambiente, disminuir los quórums constitucionales y se disminuye a 4/7. Ahora, yo no sé si lo van a lograr siquiera, pero toda esta discusión que estamos conversando se va a dar sí o sí en las próximas jornadas. Sí, la estrategia clave del Ejecutivo, Mónica, que también para que esto pueda permear a la ciudadanía, es que el Estado debe asegurar, valga la redundancia, la seguridad de las personas. Claro. Ahí va a ir el discurso y ahí se va a afirmar finalmente el hecho de que el gobierno proponga al Congreso una reforma constitucional como un derecho para la ciudadanía, lo que se enmarca en el discurso y en el cumplimiento de las promesas de la campaña. Recordemos que el Ministerio de Seguridad ha sido muy difícil su tránsito los primeros meses bajo la administración de Trinidad Steiner. Martina Rau ha hecho un trabajo nuevo y ahora, como te digo, va a pasar a la primera línea. Todos los focos van a estar sobre él de acá a fin de año probablemente. Y ahora hay que estar muy atentos porque si el gobierno logra sacar adelante esta agenda de seguridad bajo los parámetros que tienen, habiendo ya logrado la ley de reconstrucción, la mega reforma, efectivamente sería un año muy, muy exitoso, pese a todas las críticas, ahora, los debates, palabras más, palabras menos, al menos en las aspiraciones que tenían en un año sacar 2 reformas de este tipo, una agenda tan importante como la seguridad y la económica, efectivamente también levantaría el gobierno. Y por otro lado, saben que esta agenda, Mónica, es la que podría levantar los números de un Ejecutivo que viene a la baja en la aprobación. Y te iba a decir que incluso pudieran no querer apurarse tanto como con la mega reforma, o sea, sí apurarse para mostrar urgencia, pero no apurarse tanto, porque tener esto en el centro de la discusión va a complicar a la oposición, así como la agenda laboral, que también van a querer llevar en paralelo. Yo creo que va a ser de alguna manera más cómoda para la oposición, valga la redundancia, oponerse a ello. Vamos de inmediato entonces con la cadena nacional, el presidente José Antonio Kast, y volvemos contigo, Ivo, después para comentar los anuncios. Se dirige a todos los hogares del país. También lo sabemos y no solamente estamos preocupados. Que los chilenos puedan vivir tranquilos. Ayer hemos dado un paso gigantesco hacia un mejor futuro para todos. El Congreso Nacional, luego de 4 meses de análisis, debate democrático y aporte de los distintos sectores, ha aprobado y despachado la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Esta reforma es uno de los cuerpos legislativos más importantes que se haya aprobado en los últimos 30 años. Abre una nueva etapa para el progreso de Chile, que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo para los chilenos. Quiero agradecer a todos los diputados y senadores, independiente de su color político, por haber contribuido a sacar adelante este proyecto tan significativo para nuestro país. Hoy quiero hablarles de algo mucho más grande que una ley, mucho más importante. Quiero hablarles del Chile que estamos construyendo entre todos. Un Chile con más empleo, donde el esfuerzo del trabajador vuelva a ser reconocido y premiado. Un Chile con más progreso, donde las pequeñas y medianas empresas puedan crecer y desarrollarse. Un Chile con más inversión, donde tengamos proyectos en exceso, deje de existir la burocracia y el Estado supervise y haga cumplir la ley. Un Chile que busca algo tan simple, pero tan poderoso, que es mejorarle la vida a cada chileno. Gracias a esta ley que presentamos en Lirquén, entre las cenizas que dejaron los incendios de Biobío, los chilenos podemos mirar con optimismo y esperanza hacia el futuro. Lo podrán hacer las miles de familias que sufrieron con los incendios en Biobío, en Ñuble y en Valparaíso, que ahora contarán con los fondos necesarios para continuar con la reconstrucción.
lo podrán hacer también los más de 900.000 personas que buscan empleo y que ahora, gracias al crecimiento y la inversión, podrán tener más oportunidades. Y asimismo lo harán cientos de empresarios, emprendedores e inversionistas que estaban esperando el momento para volver a confiar en Chile y comprometerse con una economía más competitiva, reglas claras y regulaciones menos complejas que permitan generar empleo y valor. Por eso libera de IVA durante 12 meses a las viviendas nuevas, para que 100.000 familias que lo necesitan puedan acceder a un hogar. Por eso exime de contribuciones a los mayores de 65 años, en un acto de profunda justicia tributaria con aquellos que trabajaron toda su vida para envejecer en su casa propia. Por eso pone urgencia a los permisos que demoran la inversión y obliga al Estado a asumir sus errores, en lugar de traspasárselo al emprendedor. Estamos convencidos que ahora le toca a los chilenos y que su esfuerzo tendrá recompensas. Quien madruga para trabajar desde temprano, quien arriesga sus ahorros para abrir un negocio, quien estudia de noche para salir adelante, quienes emprenden y arriesgan su patrimonio tienen derecho a que el país no les ponga más obstáculos, sino que genere más oportunidades. Luego de más de 10 años de estancamiento, con un gasto estatal desbordado y una deuda pública en niveles históricos, llegó la hora de dejar de administrar la mediocridad y recuperar la grandeza de un país que volverá, con el aporte de todos, a ser un modelo para Latinoamérica y un orgullo para todos los chilenos. Miramos con atención y sin triunfalismo la cifra que el Banco Central entregó hace 2 días, el IMASEC de junio. Creció en un 2,4%, rompiendo 5 meses seguidos de caída. Un mes no hace tendencia. Es el primer paso de un camino más largo que nos permite volver a crecer, a invertir y a soñar en grande otra vez. Quiero invitar a la oposición a sumarse al desafío que tenemos todos los chilenos de volver a crecer y generar empleos, especialmente a quienes se oponen a todo y que siguen reivindicando políticas que fracasaron, generando más pobreza y vulnerabilidad. Los chilenos se cansaron de retroceder, quieren avanzar y progresar de verdad. Y ese es el camino para que Chile vuelva a crecer. Estimados compatriotas, el crecimiento no tiene sentido si una madre no puede caminar tranquila por la calle sin temor a que la asalten. Vivir sin miedo es un derecho humano y es una de las primeras y más importantes obligaciones que tiene que cumplir cualquier Estado. Durante mucho tiempo pensamos la seguridad de la nación mirando hacia afuera de nuestras fronteras. Hoy sabemos que la amenaza más grande que enfrenta Chile crece dentro de nuestra patria. Recibimos un país que promediaba más de 1.000 homicidios al año, 218.000 robos violentos solo el año pasado y un aumento de más de 300% en el contrabando en una década. Más de 10 organizaciones del crimen organizado transnacionales operando en nuestro territorio. 8 de cada 10 chilenos que ya no se sentían seguros en su propio barrio. Ese no es el Chile que conocíamos y no es el Chile con que este gobierno se va a conformar. Por eso, el Ministerio de Seguridad Pública se ha puesto al mando de un plan operativo ordenado en 3 ejes: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional. Los resultados, aunque preliminares, ya empiezan a materializarse. Al 26 de julio, los homicidios bajaron en un 18,7%, 112 víctimas menos que hace un año. Los secuestros confirmados por la PDI cayeron un 45%. Los robos violentos disminuyeron en más de 7.000 casos. Los ingresos irregulares por nuestras fronteras cayeron en 86,5%.
La violencia en la macrozona sur bajó un 18,8% y la incautación de drogas aumentó en un 60%. Detrás de cada uno de estos enormes avances en números hay una familia que hoy está más tranquila, un emprendedor que puede trabajar en paz y comunidades que recuperan una mejor calidad de vida. Hoy damos un paso adicional para recuperar la seguridad en nuestro país, que marcará un antes y un después, tal como nos comprometimos en campaña. Vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad. Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas. Primero, perseguir sin descanso. Vamos a mantener el despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, con copamiento, patrullaje, tecnología en cada uno de ellos. Nuestras 7 áreas de gestión no persiguen delitos aislados, persiguen organizaciones completas en su liderazgo, en su territorio y en su dinero. Vamos a perseguir a los que dirigen una banda, a sus ayudantes, encubridores, cómplices y testaferros uno por uno. Nadie se va a esconder detrás de un menor de edad, de un abogado o de un domicilio falso. Segundo, capturar sin excusas. Vamos a ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas para que la policía tenga el tiempo que necesita para detener a los culpables. Vamos a ampliar la retención migratoria ilegal y la capacidad de expulsión efectiva de quien no tiene derecho a estar en Chile. Vamos a identificar y perseguir a los prófugos de la justicia que llevan mucho tiempo al margen de la ley. Y vamos a seguir reforzando el control de nuestras fronteras con zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente para que nadie entre a Chile por donde no corresponde. Tercero, juzgar con todo el peso de la ley. El carabinero, el policía, el gendarme o integrante de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas que actúe en legítima defensa defendiendo su vida o la de un tercero no va a ser tratado por la ley como si fuera un delincuente. Una barricada, un vehículo cruzado en una calle o un obstáculo intentando bloquear la calle de manera ilegal podrá ser un delito. Y quien reclute a un niño para que dispare, para que transporte droga o para que vigile en una esquina, va a enfrentar todo el peso de la ley agravado y sin atenuantes. Cuarto, condenar sin beneficios. Vamos a enviar al Congreso Nacional una reforma constitucional que consagre sin ambigüedad que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado y que nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen. Pertenecer a una organización criminal va a ser por sí solo un delito con penas agravadas. El narcotraficante que sigue dando órdenes desde la cárcel se va a someter a un régimen penitenciario especial que se lo impida. Y los bienes del crimen organizado van a ser decomisados y destruidos por una nueva agencia del Estado sin excusas ni demoras. El mensaje es claro y directo. Los chilenos van a recuperar su libertad y los delincuentes y narcotraficantes la perderán para siempre. Por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación. Será un mandato que ningún gobierno de ningún color podrá desconocer. Chile ha enfrentado a lo largo de su historia momentos que exigieron decisiones a la altura de las circunstancias. Son más de 30 proyectos, algunos que ya están en el Congreso y que corresponden a mociones parlamentarias, y otros que presentaremos en los próximos días que van a cambiar la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile.
He instruido al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para que junto al Congreso saquen adelante esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, ACOT, en el menor tiempo posible. Si para generar condiciones que nos permitan reactivar la economía nos tomamos 4 meses, espero que antes de Navidad aprobemos todas las herramientas que nos permitan recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes. Los invito a pensar estas semanas en esos niños que hoy juegan en nuestras plazas y que en 20 años más van a tener que decidir si se quedan en su patria o si se van a ir a otro país a buscar lo que aquí no encontraron. Queremos un Chile donde caminar de noche no sea un acto de valentía y donde el esfuerzo otra vez tenga su recompensa. Estimados compatriotas, han sido semanas desafiantes para Chile enfrentando los temporales. Gracias a la preparación, la anticipación y la colaboración del gobierno, gobernadores, alcaldes, policías, Fuerzas Armadas, bomberos y la sociedad civil, logramos mitigar sus efectos y auxiliar a quienes más lo necesitaban. Los invito a seguir en alerta y a estar preparados para enfrentar las inclemencias de este duro invierno, sin olvidar que después de la tormenta siempre sale el sol. Como gobierno reiteramos nuestro compromiso de que todos los recursos estarán disponibles para ayudar a nuestros compatriotas damnificados por los temporales. Sé que todos los días hay ruido. Hay polémicas, contingencias, titulares que sirven de poco y que se olvidan a la semana siguiente. Nuestro gobierno no se va a dejar confundir por ese ruido. La agenda de los chilenos es la seguridad en su barrio, es el sueldo de fin de mes, es la posibilidad de progresar con esfuerzo propio. Y esa agenda, la agenda de ustedes, es la agenda de nuestro gobierno. Cuando alguien les diga que estamos distraídos con otras cosas, sepan que no es cierto. Estamos donde ustedes nos pusieron, trabajando para resolver lo que a ustedes les quita el sueño. Toda la fuerza de este gobierno se concentrará donde más se necesita, protegiendo a los chilenos inocentes y persiguiendo a los delincuentes y narcotraficantes que tienen capturadas nuestras calles. Sabemos que estas decisiones tienen consecuencias y que habrá algunos que querrán oponerse a nuestra agenda de seguridad. A todos ellos les decimos que no hay marcha atrás. Seguridad, economía y empleo son los 3 ejes de este gobierno y en los 3 vamos en la misma dirección en la que va el país. Chile quiere creer, Chile quiere crecer, Chile quiere vivir en paz. Y nuestro gobierno, con la misma determinación con la que logró aprobar la Ley de Reconstrucción Nacional y con la que busca lograr aprobar esta reforma de seguridad, no se va a desviar de su curso. Muchos dirán, una vez más, que aprobar esta ley será difícil. ¿Generará debate? Sí, pero es todo por el bien de Chile. Muchas gracias, muy buenas noches y que Dios bendiga a nuestra patria. Las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast. Un tema, como él dice, va a generar harto debate, reformas constitucionales, cambios en los sistemas carcelarios, en los regímenes especiales que pretenden crear, iniciativas que tienen que ver con más inversión, un nuevo estado de excepción constitucional, nuevos roles también para las Fuerzas Armadas en ese estado de excepción constitucional. Todo el análisis en profundidad lo vamos a tener durante toda la jornada de mañana al respecto, porque esto obviamente que genera mucho que revisar y que avanzar, más allá de cuando se conozcan cada una de las iniciativas legales y constitucionales, como les decíamos antes con Ivo Goit. Pero vamos a seguir avanzando en otras materias. Les contamos que el consumo de cigarrillos electrónicos entre adolescentes alcanzó un preocupante récord en Chile. Así lo reveló la última encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes, que por primera vez muestra que el uso de vapeadores supera al del cigarrillo tradicional entre los jóvenes de 13 y 15 años. ¿Cuáles son los principales riesgos? Lo vemos en el informe de Sebastián Riz.
Una imagen que sigue siendo habitual entre los adultos, pero que según el último estudio del Ministerio de Salud, también está cada vez más presente entre los adolescentes. La investigación realizada entre jóvenes de 13 y 15 años reveló que un 23% aseguró haber probado un cigarrillo al menos una vez en su vida. Además, el 33% de ellos afirmó haberlos adquirido en locales comerciales establecidos. El comercio no debe vender, pero al parecer está pudiendo vender. No estamos siendo lo suficientemente claros, la fiscalización no está siendo lo suficientemente rigurosa. Necesitamos tener una regulación un poco más estricta, porque exponer a nuestros adolescentes al inicio de estos productos es un altísimo riesgo para nuestra sociedad. Se trata de un estudio inédito tanto por abarcar todas las regiones del país como por incorporar por primera vez el consumo de cigarrillos electrónicos, un producto altamente perjudicial para la salud que encendió todas las alertas. Los vaporizadores contienen nicotina, sustancia tóxica y altamente adictiva. Vapear cigarros electrónicos daña tu laringe rápidamente, tu sistema respiratorio, cardiovascular y puede afectar el desarrollo de tu cerebro. Disminuye tu capacidad aeróbica y rendimiento físico. Siempre di no cuando te ofrezcan vapear. Esta fue la campaña impulsada por el Ministerio de Salud en 2024 para frenar el consumo de vapers entre los jóvenes, un objetivo que 2 años después parece no haberse cumplido. Esto porque por primera vez los cigarrillos electrónicos superaron a los tradicionales. Un 14% de los adolescentes encuestados declaró consumirlos. Nosotros hemos tenido varios casos de niños hospitalizados en UCI en Chile, no en otro país, porque han ingerido esto. La cantidad de nicotina que pueden tener estos vapeadores, que no sabemos, puede provocar la muerte en un niño. Y para tener síntomas bastan un par de gotas que él ingiera. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que detectamos? De tener muy poquitos casos el año pasado, durante todo el año, a pasar ahora a tener un aumento del 400%. Aumento de las hospitalizaciones asociadas al uso de cigarrillos electrónicos que podría explicarse por la tardía regulación de estos dispositivos y por la falsa percepción de que son menos perjudiciales para la salud que los cigarrillos convencionales. Una idea que, según los expertos, ha sido ampliamente desmentida. Todas las sustancias que tienen metales pesados, que tienen material particulado, inflamatorio que llega a las vías aéreas, va a producir obstrucción bronquial. Podría ser peor que un cigarrillo normal, porque si tú tienes un dispositivo de vapor, puede tener muchísima más nicotina que 15 cajetillas de cigarrillo. Cifras que generan aún mayor preocupación al tratarse de menores de edad. Y es que el estudio se enfocó en adolescentes de entre 13 y 15 años porque precisamente este es el rango etario en el que habitualmente comienza el consumo de tabaco. ¿Cuándo comenzó a fumar? A los 12 años. ¿Y por qué comenzó a fumar? ¿Le llamaba la atención? Por mi mamá. Mi mamá, una fumadora, pero también de chiquitita. Empecé a fumar, yo creo, en la adolescencia, 15 años. Fumo de los 17 y fumo porque igual tengo mucha ansiedad. Aquí hay industrias que tienen ganancias, pero multimillonarias, que tienen estrategias de publicidad de escala mundial y global y que los quieren a ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú capturas a un joven a los 13, 14 años en el consumo de estos productos, tienes un cliente asegurado por 3 o 4 décadas. Un consumo cada vez más precoz que mantiene en alerta a las autoridades. Esto considerando que recién en mayo de 2025 entró en vigencia la regulación para los cigarrillos electrónicos sin nicotina, los mismos que hoy concentran la principal preocupación por convertirse en una atracción para los adolescentes. CNN Prime, no se olviden que hoy Alicia Contreras y todo el equipo de Inter los acompaña con Conexión Global Prime. Mañana todo el análisis a estos anuncios en seguridad. Y nos despedimos para decirles miércoles 5 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.